Ahora sí, chavos, se terminó. Luego de mucha espera, de muchas teorías, de mucha especulación por parte de los fans sobre cómo podría llegar a su fin esta serie, Hora de Aventura, la serie por fin llegó a su fin. Ese metaverso que Pendleton Ward fue creando y nutriendo con cada personaje que metía, por fin ya tuvo su conclusión. Y francamente, ya era hora. Con tanta serie nueva que está saliendo, que obviamente está aprendiendo lo mejor de Hora de Aventura, la propia Hora de Aventura corría el riesgo de caer en la irrelevancia. De hecho, durante toda su ejecución hubo varios problemas con la serie, aparte de un montón de fortalezas de las cuales me gustaría hablar. Así que no solo voy a reseñar y hablar del episodio final, ese va a ser mi principal enfoque, por eso estoy haciendo este video. Pero también me gustaría hacer un poquito de reflexión sobre lo que hizo Hora de Aventura en términos generales, lo que vimos de ella, lo que aprendimos de ella, más que nada como un referente para el futuro, ¿no? Porque esta serie dio un punto y aparte, tal vez estoy exagerando un poco, pero yo creo que fue un punto y aparte en lo que vendría siendo las tramas en las series animadas infantiles. Entonces me gustaría hacer una pequeña retrospectiva al respecto. Obviamente voy a mantener el enfoque en el episodio final y voy a tratar de darme a entender tanto como sea posible, pero sí me gustaría reflexionar un poco de todo lo que vimos respecto a Hora de Aventura. Más bien lo que aprendimos de ella. Entonces, bueno, comencemos por el episodio final. Creo que la mayoría podemos coincidir que a la serie le dieron un final muy bueno. Muy bueno, en serio. No puedo decir que fue épico o perfecto. Francamente me sigue gustando más el final de Regular Show, porque aquí en este final de Hora de Aventura van a salir muchas razones, en su mayoría subjetivas, de por qué este final de temporada los llegó a decepcionar un poco, o de mínimo algunos peros le sacó. Por ejemplo, la guerra, cosa que era algo así como el gancho principal para el final de temporada, pues nunca sucedió. La introducción de Mimo resulta ser una especie de troleada. A mí me fascinó, pero estoy seguro que hay algunas personas que no les gustó que de la forma que Mimo te introducía el relato parecía que íbamos a ver un final agridulce. A muchos les gustan esa clase de finales grises y esas personas posiblemente sintieron la decepción en ese punto. That's the end. I thought this story was about the end of Ooh. Pretty much. Especialmente cuando algún tipo de descendientes espirituales de estos aventureros encuentran el brazo oxidado y abandonado de Finn. Eso nos prepara para un final que va a ser sad, o sea, triste. Pues resultó al final que no tuvo ningún impacto en el relato. Es más, haciendo sinergia con lo que vendría siendo la introducción de Mimo, contribuyen a lo que vendría siendo el troleo. Y algo punto y aparte, no sé por qué, pero yo no sentí nada con el sacrificio de Betty, y eso es algo muy raro en mí. However it has to happen. I wish for the power to keep Simon safe. Y ya deberían saber que a mí me encanta esa clase de recurso argumental. Hice un top al respecto. Pero ¿saben algo? No me molesta. Nada de lo anterior es un problema para mí, en absoluto. La única cosa que a mí no me gustó del todo de este final de temporada es que siento que le hizo falta aquella atención al detalle. La atención al detalle no es algo que preocupaba mucho al creador de esta serie, sobre todo a la hora de cerrar los episodios. Muchos de ellos cerraban de manera abrupta. Este no fue el caso, pero para nada. De hecho cerraron muy bien con un tema final que le pegó en los feelings a muchas personas, presentando a lo que podrían llegar a ser en algún futuro los protagonistas de algún tipo de spin-off, haciendo la pose emblemática del show. Lo que sí ocurrió es que, por no entrar en muchos detalles, algunas cosas se aceleraron bastante, probablemente porque se preocuparon mucho por conectar este último episodio con lo que hemos visto en episodios que tratan sobre el futuro. Por ejemplo, en el episodio 1000 Grayblaze, vemos a ese monstruo que algunos teorizaron que era Simon en una forma aún más corrupta de su ser a causa de la corona. Había que explicar eso, y lo hicieron, literalmente en segundos. Say, where's Gunter? My beautiful child that I love. Oh, never mind. I think he just wished to be Ice King. Además, terminamos con vagas conclusiones en más de un personaje. But what happened to Phil and Jake after that? Or Princess Bubblegum. Hey, you know, they kept living their lives. Thank you for visiting the King of Ooh. Goodbye. Pero bueno, epílogo tuvo, eso que ni qué. ¿Sabes qué fue de la mayoría de los personajes? La mayoría, porque sí hay algunas cuantas cosillas que fueron dejadas a la y se va. Aunque con un poco de ejercicio mental, mucho se puede deducir.
Dije mucho, no todo. Igual no se preocupen porque no creo que tarden en salir videos en YouTube hablando sobre las preguntas sin responder de Hora de Aventura, y posteriormente dándole hincapié a gente que le gusta teorizar, armar sus propias teorías sobre qué pudo haber pasado con tal personaje o con tal subtrama, ¿no? Digo, este tipo lanzó como 1000 subtramas que no siempre eran el foco de los episodios. Había muchos episodios que eran random. Nada raro porque así empezó la serie. O sea, tampoco hay que pasarnos de ingenuos. Se nota que Hora de Aventura fue un show que evolucionó y se adaptó. No algo que empezó con una gran historia en el trasfondo. Era una serie totalmente azarosa que contaban divertidas aventuras de un niño y su perro mágico y hasta ahí. ¿Me va a ver? ¿Qué cosa? Ah, que ya me viste, que estoy bailando. ¿Por qué? Porque no lo puedo evitar. En la cuarta temporada todo cambió. Más bien en la transición de la tercera a la cuarta temporada, porque ahí fue donde ocurrió el episodio Secretos Navideños. Por favor, perdónenme. Solo vigílenme hasta que pueda encontrar un modo de salir de este laberinto de mi cerebro y recuperar mi cordura. Y luego quizá Betty, mi princesa, quizá puedas amarme de nuevo. Si quieren saber mi opinión, ese episodio fue el punto y aparte de Hora de Aventura. Sí, yo sé que la primera aparición de Lich ocurrió al final de la segunda temporada, y fue su primer gran cierre de temporada. ¡Sé libre! Ups, creo que se me cayó. Ahí fue donde War, muy probablemente inspirado por la reacción que los fans tuvieron sobre su serie, especialmente la parte de las teorías y todo eso, debió decir algo así como: wow, aquí tengo algo muy bueno. Vamos a nutrirlo, vamos a hacerle unos cuantos ajustes, vamos a elaborar más lo que vendrían siendo las tramas en el trasfondo de la serie, y el metaverso está prácticamente servido. Sin embargo, meter a un villano en la historia es algo muy mainstream, ¿no? Es, digamos, lo mínimo esperado. Por eso fue que cuando agarraron a otro villano, relativamente hablando, el Rey Helado no siempre funcionó como un villano real, era más que nada un personaje trágico. Pero no fue un personaje trágico hasta el episodio de Secretos Navideños. A partir de ese episodio, nunca volverías a ver el Rey Helado de la misma forma. Hacer eso, cambiar la perspectiva del público hacia un personaje es algo enorme. Y si le sumamos el hecho que los más interesantes trasfondos salían de lo que vendría siendo la degeneración de este personaje, es increíblemente fácil imaginar por qué es que yo considero que este episodio, el de Secretos Navideños, fue el punto y aparte de Hora de Aventura. Y a partir de ese momento salían episodios tras episodios que subían más y más la calidad de la serie de una manera enorme. O sea, Secretos Navideños, como ya lo mencioné, Thank You, I Remember You. This magic keeps me alive, but it's making me crazy, and I need to save you. But who's going to save me? Please forgive me for whatever I do when I don't remember you. No, si empezamos a listar los mejores episodios, no termino. De hecho, por eso es que nunca hice la reseña de esta serie. A mí me gusta hacer la reseña luego de ver de mínimo una temporada completa, porque nunca me ha gustado hablar de una serie animada, sobre todo una de las actuales, que ya no solo se concentran en hacer comedia boba, sino que tienen una historia desarrollándose en el trasfondo, una historia que necesita elaborarse un poco para que podamos ver el verdadero potencial de la serie. O sea, hay que tener todo el panorama, y eso obviamente no lo vas a tener solo con ver 2 o 3 episodios, tienes que ver la temporada completa. Por eso es que no me gusta a mí hacer reseñas únicamente con 2 o 3 episodios. Yo siempre espero de mínimo una temporada. Pero con Hora de Aventura nunca supe cuándo hacer esa reseña, porque variaba mucho la calidad. O sea, había temporadas que eran muy buenas, eran muy vastas, eran muy satisfactorias, llenas de un montón de datos curiosos, llenas de episodios grandiosos. Pero había otras que estaban llenas de paja. Ok, creo que tengo que explicar un poco eso. La serie de repente se disparó. Ya era buena, pero cuando los trasfondos se hicieron más ambiciosos, esto llegó a niveles exorbitantes. No había sitio o convención que no quisiese hablar de Hora de Aventura. Pero los episodios random que aún tenía, porque la serie evolucionó, mas nunca se desprendió de sus bases, la hizo caer en un problema muy parecido al que les hablé en Disenchantment. O sea, tenía personajes y todo. Are you my son?
No, man, Prismo! No! Glitch! I'm gonna kill you! Pero las historias le salieron tan bien, pero tan bien, que muchos de los episodios que no tenían la intención de seguir con la historia, sino de ser un episodio gracioso común, ya empezaban a sentirse como paja. De hecho, tengo una curiosidad. Sin entrar en detalles, a no ser que así lo quieran, ¿en qué episodio o qué temporada dejaron de seguir la serie? Ojo, no dejaron de verla, sino de seguirla. Por ejemplo, yo llegué hasta el capítulo del escape de la Ciudadela, creo que es de la 6ª temporada, o sea, cuando sale el papá de Finn. De ahí, que un capítulo no le dice seguimiento a la historia, ya se me hacía paja. Entonces pues ya ni siquiera me molestaba en verlo. Pero no dejé del todo la serie, me aparecía ahí cada que salía algún episodio clave o sobresaliente. Básicamente, cada que alguno de ustedes me preguntaba mi opinión sobre tal episodio de Hora de Aventura, entonces yo me aparecía en la serie y veía dicho episodio. O cuando empezaron a sacar las miniseries, que muy en mi opinión fue lo mejor que le pasó a Hora de Aventura, porque esas miniseries revitalizaron el interés de mucha audiencia. Y eso es todo, menos un misterio. Esas miniseries era exactamente lo que muchos de los fans pedían de la serie, enfocarse. Por 8 episodios, Ward dejaba su zona de confort, que son los episodios cómicos sin mucho más que explotarle, y profundizábamos en algo para variar, algo que tenía toda la intención de expandir y explotar el metaverso. Pero eso era algo eventual, no siempre la serie tenía esa clase de profundidad o esa clase de enfoque. De hecho, aún con la intención de ir al 100 para el capítulo final, para, ya saben, entender todo el contexto, apreciar todo lo que se hizo en ese capítulo final, apreciar a todos los personajes que lo protagonizaron, no es difícil hacer un listado de los capítulos que tienes que ver para eso. O sea, son como 35 o 40, sí, lo hice. Son como 35 o 40 episodios los que tienes que ver para estar listo para ese final de temporada. Y suena mucho. Pero si tomamos en cuenta que son 278 episodios en total, obvio, sin contar los últimos episodios, estamos hablando de poco más, poco menos, el 15% de toda la serie. Fíjense nada más, esa era la media de los episodios que avanzaban la historia. Jake, what am I looking at? We saved the day. So maybe that big baby's here to give us presents for doing a good job. Hagamos un pequeño stop. Es necesario que hagamos un stop para aclarar algo, para evitar en lo más que me es posible que aparezcan esa clase de gente que estás hablando un poquito mal de la serie 5 minutos y ya te odian. O sea, no acaban de ver el video y ya te odian. Entonces vamos a hacer un pequeño stop. Vamos a intentar bajar ese número de personas para aclarar algo. El que no todos los episodios tratasen lo que vendría siendo la historia principal no quiere decir que hayan sido malos episodios. Habían varios tipos de episodios en esta serie. Estaban los que trataban el arco en turno, porque no era una sola historia durante toda la serie. Habían mini arcos y arcos completos que trataban alguna problemática en específico. Por ejemplo, lo que vendría siendo la Princesa de Fuego. Bueno, no solo problemática, sino también personajes específicos. En este caso, la Princesa de Fuego, ¿no? También estaban los episodios autoconclusivos. Episodios que donde empezaban, ahí terminaban. Y varios personajes no volvían a salir, o salían, pero únicamente en el trasfondo. Ya no volvían a tener ningún tipo de relevancia en la serie. Esos son los episodios autoconclusivos. Dentro de esos episodios, también habían muchos ejemplares increíblemente buenos. Thank You, lo vuelvo a mencionar, lo mencioné hace un momento, pero lo vuelvo a hacer porque es uno de mis favoritos. Es cuando un golem es amigo de un lobo de fuego. Es un episodio muy bello. No avanza en absoluto la historia, no hace más grande el metaverso, no lo nutre, pero es un episodio autoconclusivo muy bueno que me sirve como un excelente ejemplo para lo que acabo de decir. Así que no estoy diciendo que solo en ese 15% de la serie hayan habido buenos episodios. Lo que digo es que no siempre era la prioridad de esta serie tratar una historia ambiciosa. Había tiempo para su humor e historias random azarosas, porque esa era la esencia original de Hora de Aventura.
Que la serie se haya adaptado, haya evolucionado y haya encontrado una forma de satisfacer y entretener a la demografía infantil, su público objetivo, y a la demografía adolescente y adulta, apuntando a desarrollar y profundizar más en personajes que al principio eran simplones, personajes totalmente azarosos, que de repente se hicieron partes esenciales de cómo es que llegamos a este futuro posapocalíptico, a este metaverso, es uno de los atributos más grandes y destacables de Hora de Aventura. Y eso lo lograron haciendo una simple cosa: no subestimar a la audiencia infantil. No tratarlos como bobos, creyendo que si esto se hacía complejo, ellos le perderían el interés o no podrían seguir la serie. Y miren que este tipo se metió hasta con los universos paralelos. O sea, no tuvo límites. El secreto sería el balance, y Hora de Aventura lo logró. Tú haces la casa agradable. Pero bueno, sigamos hablando del final de la serie. Lejos de intentar probar una debilidad de la serie, lo que estoy intentando hacerles ver es mi línea de pensamiento sobre el final de la serie. Porque dije que es muy bueno al inicio, y lo es. ¿Y saben por qué? Porque irónicamente hablando, lo mejor que pudieron hacer es no cumplir mi capricho del lujo del detalle. Porque ya les hablé de los contras, pero aquí les va el pro, y es un pro muy grande. Aún si son parte de los que dejaron de seguir Hora de Aventura, el episodio final lo enfocaron tan bien, sin divagar, sin buscar la epicidad, conectando varios hilos argumentales, que los que no siguieron toda Hora de Aventura, tal como yo, lo entendieron a la perfección. Y una vez más, sé eso porque yo soy parte de ese público. Plan? For me to save my Simon, and for you to finally pull Margles back from the maw of Golb. Obvio, mientras más sepan de la serie, mejor aprecian el final de temporada. Pero en esencia, todo lo que necesitan es conocer las bases de los personajes. Porque como casi ninguno de ellos tiene diálogos, ¿qué más da que sepas por qué está ahí o de dónde salió tal chango? Eso es lo que hace que este final de temporada sea algo muy disfrutable para cualquiera que haya conocido Hora de Aventura. Y eso es algo que me gusta reconocer bastante, porque para una serie que casi todo mundo siente que se alargó demasiado, entrar en detalles para que el final solo lo disfruten los que siguieron la serie al pie de la letra, pudo no haber sido una buena idea. Tal vez hubiese sido más épico y una recompensa mucho más grande para aquellos que siguieron la serie al pie de la letra, que no son pocos. Pero eso haya sido a propósito, o una vez más la falta del detalle de este tipo, es lo que hace disfrutable este final de serie para cualquiera que conociese Hora de Aventura. No que la siguiese, que la conociese, que conociese a sus personajes, que en algún momento le haya gustado. Y eso es lo que personalmente les voy a reconocer más sobre lo que se hizo en este final de serie. Incluso más que los feelings, o sea, los sentimientos que despertó en los fans de la serie. Porque no tuvieron su guerra épica, pero sí las conclusiones que querían. Algunos cierres de personajes, su porción de tragedia, la conexión final con el episodio de Lemon Hop y otros futuristas, un último montaje muy emotivo logrado por la canción que escuchábamos al final de cada episodio, del cual por cierto sacaron el nombre del episodio final, y hasta fanservice. Voy a dejar de lado un momento cualquier cosilla negativa que haya habido en Hora de Aventura. Voy a dejar de lado el hecho, esto lo piensan muchos, que tal vez Hora de Aventura sí se alargó demasiado. Porque quiero que las últimas palabras que voy a decir de esta serie sea para reconocer que prácticamente esta fue la que empezó esto de que las caricaturas sumamente estilizadas y dirigidas para niños no tenían solo que hacer chistes episodio tras episodio. Podían contar una historia en un mundo fantasioso que se hacía más complejo temporada tras temporada, con todo tipo de tramas. Oscuras, románticas, enternecedoras, dramáticas, de todo. No creo que sea exagerado, pero para nada, decir que le mostró el camino a series como Steven Universe, Stars contra las Fuerzas del Mal, y puede que hasta las nuevas Patoaventuras. Eso último puede ser un tanto debatible. El punto es que les mostró que puede ser una caricatura dirigida a un público infantil, no únicamente en el hecho que es una caricatura, sino que estéticamente hablando, sea simpática, sea inofensiva, para que los niños la disfruten, se diviertan con ellos, pero puede ser ambicioso y poner tramas que no traten a los niños como bobos, tramas que, no sé, los hagan apreciar a una edad muy temprana lo que es una buena escritura, y sobre todo que entretengan a los padres que eventualmente se hacen fans de esta serie también. A veces los padres o los hermanos mayores de estos niños
para quienes están dirigidas estas series son los que terminan haciéndose mayores fans que los propios niños. Entonces, esa clase de ambición es prácticamente lo que deja Hora de Aventura como una especie de legado. Y es algo muy, muy bueno que apreciar. Nada mal para una serie que salió de internet. Porque salió de internet para gente que no lo sepa. Entonces, pues, no tengo nada más que decir. Eso fue lo que vendría siendo mi apreciación de Hora de Aventura. Algo muy bueno que aprender de ella, algo muy bueno que apreciar de ella. Tuvo sus bajones, tuvo sus momentos de hype, como cualquier otra serie, pero creo que al final de las cuentas nos dejó un buen sabor de boca a todos los que en algún momento vimos esta serie. Pues sin nada más que decir, en serio, vean el final de temporada. Creo que ya sobra decir esto, no creo que haya alguien interesado o que estuvo interesado en esta serie que no lo haya visto ya. Y pues, veamos qué es lo que nos depara el futuro. Vamos a ver hasta dónde llega la evolución de las series animadas. Ok, ya no se hacen tantas como antes, pero las pocas que se hacen últimamente son de mucha calidad. La mayoría, no todas. Me muero por ver hacia dónde va todo esto. Sin nada más que decirles, yo soy Seiko y nos vemos en el próximo video. Check it out, dude. Very pretty. Lift that sword, Shermie.